Buenas noches, vamos a hablar sobre metodologías ágiles, un enfoque ágil en el desarrollo de software. Lo primero que hay que aclarar es que las metodologías ágiles no se refieren simplemente a ir improvisando sobre la marcha para el desarrollo de nuestros componentes o nuestros productos de software. Agile Programming is not equal to cowboy programming, es decir, no es simplemente vamos resolviendo sobre la marcha los problemas que se nos van presentando, sino que la programación ágil o el estilo ágil obedece a una metodología un poco más ligera en contraprestación de las metodologías tradicionales, pero de todas maneras es una metodología. El desarrollo de software se caracteriza muchas veces por convertirse en una actividad caótica, ¿sí? Frecuentemente caracterizada por la frase codifica y corrige, es decir, nos dedicamos muchas veces a arreglar problemas o arreglar los errores que damos mal por una incorrecta planeación para la producción de nuestros productos de software. El software muchas veces se escribe con un plan subyacente mínimo y el diseño del sistema se arma con muchas decisiones a corto plazo. No nos preocupamos por proyectar, dada la incertidumbre que hay en los proyectos de software a largo plazo, sino que simplemente nos sentamos a hacer y vamos corrigiendo sobre la marcha, ¿sí? Digamos que ese estilo funciona bien si el sistema es pequeño, pero conforme vaya creciendo nuestro sistema, pues esto llega a ser cada vez más difícil ir corrigiendo los errores que se presenten sobre el sistema o agregar nuevos aspectos al mismo, ya que termina convirtiéndose en el antipatrón de Lava Flow o alguna cosa por el estilo, que termina siendo inmanejable esa cantidad de código generado sin planeación y sin proyección ni un diseño juicioso. Por lo general los errores o los bugs llegan a ser cada vez más frecuentes y la dificultad para corregirlos empieza a ser mayor. Entonces, como conclusión de una larga fase de pruebas después de que el sistema ha sido completado, entonces hace estrago con los planes de pruebas y depuración, llegando a ser imposible incluirlo en el programa de trabajo. Entonces, la excusa para no testear o para no probar nuestro software es que es prácticamente imposible llevar a cabo un plan de pruebas sobre un sistema construido de esta manera. Digamos que esa forma de desarrollo ha convivido por mucho tiempo en muchas organizaciones de software, ¿sí? Entonces, a pesar de que tenemos también desde hace mucho tiempo diferentes metodologías que nos imponen de una u otra forma o que nos presentan de una u otra forma más bien la solución para la problemática que tenemos, ¿sí? Esas metodologías pues van a imponer un proceso disciplinado sobre el desarrollo del software de tal manera que usted pueda predecir su proceso de desarrollo y que dicho proceso sea eficiente, no simplemente que vayamos de improvisación en improvisación con el ejercicio de la construcción de nuestros productos de software. Esas metodologías pues lo hacen desarrollando un proceso detallado con un fuerte énfasis en planificar, inspirado por otras disciplinas de la ingeniería que tienen un poquitico más de robustez en este ejercicio. Esas metodologías ingenieriles han estado presentes durante muchísimo tiempo, hay propuestas que datan desde hace muchos años. Sin embargo, en la práctica pues no siempre se siguen dichas metodologías. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no se han distinguido por ser precisamente muy exitosas y aún menos populares, ¿vale? Los desarrolladores casi siempre quieren sentarse a desarrollar y luego sobre la marcha van corrigiendo los problemas que ellos mismos van generando por esa falta de planeación o seguimiento de un proceso detallado y bien definido de la producción de software. La crítica más frecuente a estas metodologías es que generan una gran cantidad o nivel de burocracia en el proceso de desarrollo, ¿sí? Y que hay tanto que hacer para seguir la metodología que el ritmo entero de desarrollo se retarda. O sea, lo ven más como una traba en el ejercicio de desarrollo que como una ayuda para el mismo. Entonces, como reacción a esas metodologías tradicionales que muchas veces se ven más que como una carga burocrática fuerte, se ven más como una carga burocrática fuerte el proceso de desarrollo que como una ayuda para mejorar en dicho proceso, pues surgen metodologías que permiten resolver los problemas que planteaban las anteriores.
Entonces, digamos que esas metodologías inicialmente se conocían como unas metodologías ligeras, ¿cierto? Pero que poco a poco el término se fue depurando hasta convertirse en metodologías ágiles. Esas metodologías ágiles, de cierta manera, presentan, ¿cierto? Una atrayente que son reactivas frente a la burocracia de las metodologías tradicionales, rígidas o monumentales que existían anteriormente. Entonces, enamoran porque buscan estar más cercanas al producto que al mismo proceso o todos los soportes de documentación que se generaban con metodologías anteriores. Entonces, digamos que estas nuevas metodologías o nuevos métodos buscan un justo equilibrio entre ningún proceso y el demasiado proceso. Entonces, van a generar un proceso suficiente para que el esfuerzo de seguir el proceso valga la pena. Entonces, estas metodologías ágiles cambian significativamente algunos énfasis que tenían otras metodologías o métodos ingenieriles en la industria del software con anterioridad. La diferencia inmediata es que son menos orientadas al documento y exigen una cantidad más pequeña de documentación para una tarea dada. Es decir, su foco está más en el producto que en muchos de los artefactos adyacentes al mismo y que no generaban de una u otra forma esa funcionalidad requerida en cada uno de los productos. Es decir, que son más orientadas al código, siguiendo un camino que dice que la parte importante de la documentación o la parte más importante de la documentación es el mismo código fuente. Las metodologías ágiles son adaptables en lugar de predictivas. Acuérdense que podemos decir que hay unas metodologías predictivas que se centran en una previsión sobre todos los procesos de desarrollo y otras metodologías que se adaptan a los cambios, es más, ven los cambios como algo bueno dentro del proceso de desarrollo. Entonces, digamos que la mayoría de métodos ingenieriles tienden a intentar planear a largo plazo el proceso de software en un gran nivel de detalle para ese largo plazo de tiempo. Y eso funciona muy bien a no ser que se presenten cambios en el proceso de desarrollo o en el mismo producto que queremos desarrollar durante su tiempo de desarrollo. Entonces, ese tipo de metodologías por naturaleza se resisten o no se adaptan bien o no es bienvenido un cambio producto del mismo proceso. Entonces, en contraposición, los métodos ágiles, el cambio, como dije ahorita, es bienvenido. Esos métodos ágiles son orientados a la gente y no son orientados al proceso. Acuérdense que uno de los puntos fuertes de ese manifiesto ágil es que ellos prefieren a las personas por sobre el mismo proceso. Entonces, las metas de los métodos ingenieriles es definir un proceso que funciona bien con cualquiera que lo use. Y los ágiles afirman que ningún proceso podrá nunca maquillar las habilidades del equipo de desarrollo. Es decir, como ellos hablan de la importancia de las personas sobre los procesos, dan mucha fortaleza a las habilidades que tengan los equipos de desarrollo más que a un proceso en particular. Entonces, ese papel del proceso que entra allí es un papel de apoyo al equipo de desarrollo en su trabajo basado en las características de estos equipos de desarrollo. Entonces, explícitamente puntualizan en trabajar a favor de la naturaleza humana en lugar de en su contra y enfatizan que el desarrollo de software debe ser una actividad agradable. Recuerden que en nuestras generaciones lo normal era ver un gran nivel de estrés en los procesos de desarrollo dentro de los equipos de desarrollo, ya sea por la no existencia o no aplicación de una metodología o por el apego a rajatabla de una metodología tradicional con esos grandes volúmenes de documentos y demás, donde se descuidaba de alguna u otra forma lo importante para los clientes, que era el producto final de software. Las metodologías ágiles o ligeras constituyen entonces un enfoque en el desarrollo de software mejor aceptado por los desarrolladores de los mismos C-Project que las metodologías convencionales, ¿vale? Debido a la misma simplicidad en todo el proceso, en sus reglas, en sus prácticas, en la orientación a equipos de desarrollo de pequeño tamaño y a su flexibilidad frente a los cambios y su ideología de colaboración dentro de los equipos como tal.
Cuando hablamos de esos métodos predictivos y adaptables, entonces vamos a hacer allí un versus en ese ejercicio. Entonces, digamos que uno habla de una inspiración usual para las metodologías de ingeniería civiles o mecánicas cuando habla de esa separación entre el diseño y la construcción. Enfatizan de una u otra forma que hay que planear antes de construir, que hay que construir y cómo deben juntarse todas esas cosas, que hay decisiones de diseño que se toman conforme a los dibujos que se generan previamente, dibujos que se entregan a un grupo diferente, que es lo que ocurre en otro tipo de ingenierías por lo general y debería ser una práctica también dentro del ejercicio del software, y que hay unos problemas poco importantes que se presentan frente a este ejercicio. También enfatizan en que el plan define las tareas que se necesitan y las interdependencias entre dichas tareas, que permite un plan de trabajo y un presupuesto de construcción razonablemente predecibles, y que dice en detalle cómo deben hacer su trabajo las personas que participan en la construcción. Dos actividades fundamentales diferentes entonces, donde se habla de un diseño que es difícil de predecir, que está desarrollado por un personal costoso y creativo, y el proceso de construcción, que se basa en un plan de construcción con un margen de error muy pequeño en tiempos y costos, y esa construcción propiamente dicha que sí es fácil de predecir, que tiene un personal más económico, que tiene un tiempo de construcción más extenso que el diseño y la planificación, y es sensiblemente más costoso por el largo tiempo que tiene esta frente al otro corto tiempo. Muchas metodologías pretenden dentro de sus metas obtener siempre un plan de trabajo predecible y que se pueda usar gente de más bajo nivel. Entonces se requiere separar el plan de construcción, es decir, cómo hacer el diseño de software de modo que la construcción pueda ser sencilla una vez que el plan esté hecho, ¿sí? O sea, esto se basa fuertemente en tener una predicción total de lo que va a ser el proceso y el mismo producto en construcción. Digamos que esas metodologías tradicionales, ¿vale? Entonces, para estos metodologistas ingenieriles el rol lo va a cumplir, por ejemplo, un UPE con su notación UML. Si se pueden tomar todas las decisiones de diseño significativas usando UML, o sea, una diagramación fuerte, con un proceso de diseño fuerte, entonces eso puede armar, basado en este ejercicio, un plan de construcción bastante claro, y entonces se puede entregar el plan a los programadores como una actividad de construcción para que ellos puedan pasar a ese ejercicio. Pero digamos que aquí surgen unas preguntas cruciales. ¿Es posible armar un plan que sea capaz de convertir el código en una actividad de construcción predecible? Y en tal caso, ¿es la construcción suficientemente grande en costo y tiempo como para hacer valer la pena de este enfoque? Vamos a ver qué sucede con estas preguntas cuando hablamos de predictivo versus adaptable y la separación del diseño y la construcción. Otra pregunta que surge es ¿cuán fácil o difícil es conseguir un diseño de UML en un estado que pueda entregarse a los programadores, donde ya se separe por completo la actividad de diseño de la actividad de construcción simplemente con la entrega de estos diagramas? El problema con un diseño tipo UML es que puede parecer muy bueno en el papel, pero resulta seriamente fallido a la hora de programación de acuerdo a los niveles de detalle que éste determine. Los modelos de los ingenieros civiles están basados en años de práctica guardados en códigos ingenieriles con una experiencia mucho mayor que la que tenemos, por ejemplo, en el área de la construcción de software. Además, los problemas importantes como el modo en que juegan las fuerzas son dóciles al análisis matemático, mientras, dado el carácter que se tiene en el software, pues esto no es tan sencillo. La única verificación que se puede hacer con los diagramas de UML es la revisión cuidadosa del mismo, y si bien es útil, trae errores al diseño que solo se descubren durante la codificación y las pruebas del producto implementado. Otra pregunta que surge acá sobre el costo operativo. Cuando se construye un puente, el costo del esfuerzo en el plan es aproximadamente un 10% de total, siendo el resto la construcción, ¿vale? Steve McConnell dice que en un software la cantidad de tiempo gastada codificando es mucho menor. O sea, no podemos hablar de esa relación 10-90 que teníamos de repente en obras civiles.
El costo comparativo, que es otra pregunta, sugiere que para un proyecto grande solo el 15% del proyecto son códigos y pruebas unitarias, una inversión casi perfecta de las proporciones de la construcción del puente, aun cuando se consideran esa parte de las pruebas como un ejercicio de construcción donde tenemos que hablar todavía de un 50% del total en esa planeación. Entonces la pregunta importante, ¿la naturaleza del diseño de software es comparable con su papel en otras ramas de la ingeniería? Respecto a este punto, ya Riff sugiere que el código fuente es un documento más de diseño y la fase de construcción está en realidad en la compilación y el ligado. Ya tendríamos otra mirada muy diferente a este ejercicio. Entonces, de hecho, todo lo que sea construcción puede y debería automatizarse, como en otras ingenierías, ¿vale? Digamos que en esta discusión uno puede concluir que en software la construcción es tan barata que casi es gratis, si hablamos de automatización y de este ejercicio como tal aplicado al software. Y que en software todo el esfuerzo está en el diseño y entonces requiere personas creativas y talentosas. Y que los procesos creativos no se planean fácilmente, de modo que la predecibilidad bien puede ser una meta imposible. Acuérdense que nosotros como ingeniería frente a otros tipos de ingenierías somos relativamente jóvenes y mucho hablamos aún de la combinación entre arte y ciencia. Entonces esa discusión todavía tiene vigencia fuerte en el ejercicio de su planeación y demás. También hablamos de que debemos ser muy cautos al usar la metáfora de ingeniería tradicional para construir un software. Esto es un tipo diferente de actividad y por ende requiere un proceso diferente. Por más que seamos ingenierías al igual que los demás, nuestro producto no puede compararse con el de otras ingenierías en relación de uno a uno. Tenemos muchísimas diferencias, un gran nivel de incertidumbre como no lo tienen otras ingenierías. Partimos, por ejemplo, de una impredecibilidad de los requisitos muy grande. En la construcción de software, la norma es que los requisitos cambian todo el tiempo. Si algo uno tiene claro al iniciar un proceso es que los requerimientos son cambiantes y tiene que jugar con esa característica de cambiantes de esos requerimientos. No vale hablar de una firma de documentos, no vale donde si ya está eso firmado no se acepta ningún cambio, porque la naturaleza del mercado y del sector no es esa. Simplemente hay cambios que afectan esos procesos de construcción. Entonces, una forma es tratar los requisitos cambiantes como el resultado de una pobre ingeniería de requisitos. Eso está muy alejado de la realidad, ¿sí? Lo que sí tenemos es que capturar y licitar y gestionar estos requerimientos teniendo siempre presente esa característica cambiante de los mismos. La idea detrás de la ingeniería de requisitos es conseguir un cuadro totalmente entendido de los requisitos antes de empezar a construir el software, conseguir la firma del cliente sobre esos requisitos y entonces preparar procedimientos que limiten los cambios de requisitos después de la firma. En un mercado donde la información es tan cambiante y tan valiosa, es peligroso hablar de ese tipo de restricciones, ¿sí? La industria se mueve sobre unos requerimientos cambiantes donde aparecen nuevas oportunidades, desaparecen oportunidades de negocio, la normatividad cambia, la data cambia. Entonces, sobre todos esos elementos y muchos más, hay que mantener una flexibilidad para poder trabajar de forma exitosa con nuestros proyectos de software. Entender todas las opciones para los requisitos es difícil, sobre todo cuando muchas veces ni siquiera el mismo cliente, el mismo responsable de los procesos en el cliente no conoce al 100% los requerimientos que él tiene o no ha tenido tiempo para definir muy bien estos requerimientos y se parte de unas ideas vagas. Es aún más duro porque los desarrolladores normalmente no proporcionan la información del costo en los requisitos. Entonces se ve como un proceso que simplemente se tiene allí. Entonces, por ende, el cliente termina solicitando algo que el vendedor no puede cotizar con exactitud. Sin una buena idea del costo, ¿cómo puede el cliente decir si quiere pagar por ese pedido o por ese producto que está encargando? Entonces, ahí hay un problema fuerte en cuanto a esa impredecibilidad de los requisitos. La estimación por lo general es difícil porque en parte
El desarrollo de software es una actividad de diseño difícil de planear y costar. Acuérdense que tenemos mucha parte de creatividad involucrada en este proceso y en parte porque los materiales básicos cambian rápidamente. No tenemos las mismas características físicas y matemáticas tradicionales de otras ingenierías. En parte por lo mucho que dependen de los individuos involucrados, trabajamos en gran parte con personas y con sus voluntades, y los individuos son difíciles de predecir y de cuantificar en muchos aspectos. La naturaleza intangible del software hace difícil saber qué valor aporta un rasgo de software hasta que se usa en realidad, y solo cuando se usa realmente una versión temprana de algún software se empieza a entender cuáles son los rasgos valiosos y cuáles no del mismo. O sea, la incertidumbre que mantenemos nosotros constantemente con el manejo de estos requisitos es alta, y con eso tenemos que aprender a jugar para poder adaptar los productos cada vez que se requiere. Las fuerzas de negocios cambian con el valor de los rasgos del software demasiado rápido. O sea, la industria del manejo de información, y que está basada en el ejercicio de ese procesamiento de la información, es cambiante constantemente. Entonces, no podemos pensar que estamos diseñando un producto para que dure 200 años, porque el mercado sobre el cual va a desempeñarse ese producto es muy diferente a esas características que tienen los productos de otras ingenierías. De repente, el que puede ser un buen conjunto de requisitos o requerimientos en un momento presente no será tan bueno dentro de 6 meses o incluso menos en menos tiempo. Aun cuando el cliente pueda corregir sus requisitos, el mundo de los negocios no va a detenerse a esperar que el cliente tome esas decisiones. Muchos cambios en el mundo del negocio son completamente impredecibles y tenemos que estar preparados para manejarlos. Entonces, casi todo en el desarrollo de software depende de los requisitos. Si no se pueden obtener unos requisitos estables, pues no se puede obtener un plan predecible para el mismo. Entonces, por lo general o en general, ¿cierto? No es posible la predecibilidad directa y 100% confiable de los requerimientos. Entonces, organizaciones como el grupo de software del transbordador especial de la NASA es un ejemplo donde el desarrollo de software pareciera ser predecible, ¿cierto? Se requiere mucha ceremonia, mucho tiempo, unos procesos muy largos, un equipo muy grande, y trabajan sobre esa estabilidad del requisito. Digamos que el nicho sobre el que ellos se desarrollan software es muy diferente al que estamos acostumbrados la mayoría. Digamos que la mayoría del software comercial no encaja en esa categoría, y para eso se necesita un diferente tipo de proceso. Uno de los grandes peligros es pretender que se puede seguir un proceso predecible cuando no se puede. Una afirmación fuerte en cuanto a la industria del software. En cuanto a esa imposible la predecibilidad de los requerimientos, hay unas afirmaciones como que la gente que trabaja en metodologías no es buena en identificar condiciones límite. Por lo general, los lugares donde la metodología pasa de apropiada a inapropiada no son tan fáciles de identificar en el ejercicio de la propuesta de dicha metodología. La mayoría de la gente que trabaja en metodologías quiere que sus metodologías sean usadas por todos, de modo que no entienden ni publican muchas veces las condiciones límite, ¿sí? O sea, yo estoy generando un método que quiero que todo el mundo siga, pues no le hago publicidad a lo malo sobre ese método, sino que trato de resaltar sus bondades. Y los usuarios de esos métodos o de esas metodologías pues tampoco van a tener la comprensión de esos límites o de esas condiciones límites hasta que no estén en el uso de las mismas. Esto lleva a la gente a usar una metodología en malas circunstancias, como por ejemplo metodologías predictivas para situaciones imprevisibles. La predecibilidad es una propiedad muy deseable, pero creer que se puede predecir todo cuando no lo es lleva a situaciones en donde las personas construyen un plan temprano y luego no pueden manejar la situación cuando el plan se distancia de la realidad. Digamos que con los que tenemos experiencia en el software hemos vivido esto muchísimas veces. Si una situación es impredecible, entonces no se puede utilizar una metodología predictiva. Acuérdense que este tipo de metodologías se basan en la capacidad de tener un plan completo del proceso de construcción desde el inicio o desde sus etapas más tempranas. Pero el hecho que en la mayoría de los proyectos no se pueda contar con la predecibilidad no significa que hay que volver al caos ingobernable, es decir, no vamos a volver al cowboy programming porque como no tenemos predecibilidad vamos haciendo sobre la marcha lo que se nos va ocurriendo.
sino más bien ir o migrarnos a un proceso que pueda dar control sobre dicha imprevisibilidad, y de eso se trata la adaptabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos control de un proceso imprevisible? ¿Cómo nos controlamos en un mundo imprevisible? Pues la parte más importante y difícil es saber con precisión en dónde estamos. Necesitamos de alguna forma un mecanismo honesto y claro de retroalimentación que pueda decirnos con precisión cuál es la situación a intervalos frecuentes. Es decir, no es solo monitorear el producto, sino tengo que monitorear el mismo proceso. La clave para obtener ese desarrollo, ¿cierto?, es el desarrollo iterativo, para poder estar retroalimentando constantemente ese estado en el que estamos para saber dónde estamos siempre, pues es las diferentes iteraciones de ese proceso de desarrollo iterativo. Esto no es nuevo en la industria del software. Esa propuesta iterativa ha estado en el software durante mucho tiempo bajo diferentes nombres: incremental, evolutivo, escenificado, espiral. Y la clave del desarrollo iterativo es producir frecuentemente versiones del sistema final que funcionen, que tengan un subconjunto de los rangos requeridos para poder trabajar con ellos. Esos sistemas son cortos en funcionalidad, pero por otra parte deben ser fieles a las demandas del sistema final. Deben ser totalmente integrados y tan cuidadosamente probados como una entrega final. Los documentos pueden esconder muchas veces toda clase de fallas, y el código no probado puede esconder bastantes defectos para el producto final. Pero cuando las personas realmente se sientan delante de un sistema y trabajan con él, entonces las fallas aparecen, tanto las relativas a defectos como las relativas a los requisitos malentendidos. El desarrollo iterativo también tiene sentido en procesos predictivos, pero es esencial en los procesos adaptables, porque un proceso adaptable necesita poder tratar con los cambios en los rasgos requeridos para ese producto. Ese desarrollo iterativo pues da un fundamento firme en cada iteración que puede usarse para basar los planes posteriores del mismo. En entornos donde los planes a largo plazo pierden validez y los únicos planes estables son a corto plazo, a su vez, hechos para una única iteración, el desarrollo iterativo es una solución. Pero allí surge una pregunta importante: ¿cuánto debe durar una iteración en ese desarrollo iterativo? Entonces, hay muchas respuestas diferentes a los mismos. Por ejemplo, XP, una metodología del Stream Programming, sugiere iteraciones de entre 1 a 3 semanas. Scrum sugiere de repente un mes para esa iteración, o 2 meses, depende mucho de la adaptación que se haga de estas metodologías. La tendencia de cualquier modo es hacer cada iteración tan corta como se pueda manejar, y eso proporciona la retroalimentación más frecuente. Así el equipo de desarrollo y el cliente saben más a menudo en dónde se encuentran. Este tipo de proceso adaptable requiere un tipo diferente de relación con el cliente, que las consideran a menudo. La mayoría de los clientes prefieren un contrato de precio fijo, o sea, donde yo tengo claro desde el principio el mismo plan del producto, del proceso para construir el producto y el precio que puede costar esto. Entonces, cuando se contrata una empresa separada para hacer el desarrollo de software, se pide cotización a los desarrolladores, luego se negocia el precio y se acepta de alguna manera una oferta, y entonces la carga queda del lado de la empresa de desarrollo para construir el software de acuerdo a sus parámetros establecidos desde el principio. Un contrato a precio fijo requiere requisitos estables y por tanto procesos predictivos. Es muy difícil que yo tenga adaptabilidad al cambio cuando no obtengo la posibilidad de adaptar esos costos del proyecto. Entonces, los procesos adaptables y los requisitos inestables implican que no se puede trabajar con una noción usual del precio fijo, y es un proyecto que puede estar en construcción y que puede tener sus variaciones como tal. Tratar de encajar ese modelo de precio fijo a un proceso adaptable acaba con una explosión, por lo general muy dolorosa para todas las partes. La parte sucia de esa explosión es que el cliente queda herido, tanto como la compañía de desarrollo de software y toda la cadena inmiscuida en el proceso. Acuérdense que el contexto completo o el entorno completo va más allá del cliente y la empresa de desarrollo, sino todos los terceros implicados en este ejercicio. Entonces, pensándolo de todas formas, el cliente no va a querer un software a menos que su negocio lo necesitara, y si no lo consigue, su negocio va a sufrir. Y aún así, cuando no pague nada a la compañía de desarrollo, de todas maneras se está perdiendo por no tener el producto que requería en un momento importante para su negocio. Entonces, de hecho, perdería más acá
de lo que pagaría por el software construido. Entonces, de modo que hay peligro para ambos lados cuando yo firmo un contrato a precio fijo en condiciones de un proceso predictivo no puede usarse. Eso significa que el cliente tiene que trabajar de forma diferente también. O sea, no es solamente que la adaptabilidad la ponga la casa constructora de software, sino que también el cliente tiene que ser adaptable en el proceso, ¿sí? Eso no significa que no se pueda fijar un presupuesto para el software por adelantado, ¿sí? Es decir, lo que significa es que no se puede fijar el tiempo, el precio y el alcance cuando los requisitos son inestables. La manera ágil usual es fijar tiempo, precio y permitir que el alcance varíe de una manera controlada en ese ejercicio. En un proceso adaptable, el cliente tiene mucho control a escala fina sobre el proceso de desarrollo de software. A cada iteración puede verificar el progreso, alterar la dirección del desarrollo de software, y eso lleva a una relación mucho más íntima y cercana con los desarrolladores de software, una verdadera sociedad de trabajo en lugar de la relación tradicional del que pide y el que entrega. Ese nivel de compromiso no es para todo tipo de organización, ¿cierto? Ni para cualquier desarrollador de software, pero es esencial para lograr un proceso adaptable que funcione apropiadamente. El beneficio importante para el cliente es un desarrollo de software mucho más sensible, un sistema usable, aunque mínimo, puede entrar en producción en muy corto tiempo, y esto le da ventajas y le permite al cliente ir utilizando el producto a medida que este va creciendo. El cliente puede cambiar sus capacidades de acuerdo a los cambios en el negocio y puede aprender cómo se usa el sistema en realidad mucho antes de que esté totalmente implementado. Eso nos da una visibilidad mucho mayor sobre el verdadero estado del proyecto que con otro tipo de ejercicios. En los procesos predictivos, la calidad del proyecto se mide por la conformidad con el plan. Eso dificulta que la gente señale cuando la realidad y el plan divergen, y el resultado común es un gran resbalón más tarde en el calendario del proyecto. O sea, cuando llegamos a ese punto no tenemos muchas veces control del ejercicio. En un proyecto ágil hay un constante rehacer del plan con cada iteración. Si las malas noticias están al acecho, entonces tienden a aparecer más temprano, cuando aún se puede hacer algo al respecto y no cuando ya es muy tarde y muy costoso corregir el problema. Ese control del riesgo es una ventaja clave del desarrollo iterativo frente al desarrollo predictivo. Los métodos ágiles mantienen corta duración de la iteración, pero ven las variaciones como oportunidades, más que como problemas, como al estilo de los métodos predictivos. En un proyecto predictivo se mide a menudo por lo bien que coincide con el plan. Un proyecto que está a tiempo en costo, es un éxito dentro de este tipo de ejercicios. En un proyecto ágil la cuestión es el valor del negocio, es decir, el beneficio que el cliente consigue cuando tiene un software más valioso que el costo que puso en él. Un buen proyecto ágil construirá algo diferente y mejor de lo que se esperaba en el plan original, y no a la inversa. Como hablamos dentro de estas metodologías de que la gente primero, no es fácil ejecutar un proceso adaptable. Se requiere un equipo muy eficaz de desarrolladores. Ese equipo necesita ser eficaz tanto en la calidad de los individuos como en la manera que funcionan juntos en equipo. Hay también una sinergia interesante donde no solo la adaptabilidad requiere un equipo fuerte, sino que la mayoría de los buenos desarrolladores prefiere un proceso adaptable. Uno de los objetivos de las metodologías tradicionales es desarrollar un proceso donde las personas involucradas sean partes reemplazables. Con tal proceso se puede tratar a las personas como recursos que están disponibles en varios tipos. Se tiene un analista, algunos programadores, algunos verificadores, un gerente. Los individuos no son tan importantes, solo son roles los que sí tienen importancia. Entonces, hay que preguntarse pues si esas personas involucradas en el ejercicio de desarrollo de un producto de software en realidad son partes reemplazables, lo cual sabemos que no es tan sencillo quitar un ingeniero en un momento determinado de la construcción de un producto y poner otro y esperar que el plan continúe como si nada. Las metodologías ágiles rechazan esa afirmación y hablan de que los procesos predecibles requieren componentes que se comporten de manera predecible. Y las personas no son componentes predecibles. La gente es el factor más importante en el desarrollo de software para las metodologías ágiles. Otro punto son las unidades de programación compatibles.
A menudo en las metodologías tradicionales se han opuesto a la noción de las personas como el factor de primer orden en el éxito de un proyecto. Si se espera que todos los desarrolladores se junten en unidades de programación compatibles, no se los tratará como individuos. Eso baja la moral y la productividad del equipo. Las personas capaces se buscarán un lugar mejor donde estar y se acabará con lo que se deseaba, las unidades de programación compatibles. La noción de la gente como recursos es profundamente inculcada en el pensamiento de negocios, teniendo sus raíces en el impacto del enfoque de la dirección científica de Frederick Taylor. En la administración de una fábrica, ese enfoque taylorista tiene sentido, pero para un trabajo altamente creativo y profesional como lo es nuestro trabajo dentro del desarrollo de software, no se puede sostener dicha afirmación. Entonces, de hecho, la fabricación moderna también se está saliendo de ese modelo taylorista, pensando en la importancia que tiene un individuo o una persona para la organización, incluso en estos procesos de fabricación. Entonces, ese proceso orientado a la gente, ¿cierto? En el desarrollo de software, las personas brillantes y capaces son la mejor gente para entender la mejor manera de hacer el trabajo. Se quiere contratar y retener a la gente capaz y hay que reconocer que son profesionales competentes. Como tales, son los mejores para decir cómo dirigir su trabajo técnico. Uno de los elementos clave es la aceptación de un proceso en lugar de la imposición de un proceso. A menudo esos procesos de software se imponen desde la gerencia. Como tales se les resiste a menudo. Si es algo impositivo, pues la reacción natural es oponerse, particularmente cuando la gerencia ha estado fuera del desarrollo activo por un buen tiempo. Fíjense que nosotros vamos escalando en posiciones y no nos mantenemos ejerciendo otros diferentes roles durante toda nuestra carrera. Aceptar un proceso requiere compromiso y como tal se necesita el involucramiento activo de todo el equipo. Eso termina con el resultado interesante de que solo los desarrolladores pueden escoger seguir un proceso adaptable. Otro punto es que los desarrolladores deben poder tomar todas las decisiones técnicas sobre su trabajo. Solo ellos pueden estimar cuánto tiempo tomará hacer el trabajo porque ellos son los que conocen sus capacidades, así muchas veces no tengan la gran experiencia en ese proceso de estimación. Entonces, ese liderazgo técnico es un gran cambio para la mayoría de las personas, para muchas personas en posiciones gerenciales. Requiere compartir una responsabilidad donde desarrolladores y gerencia tienen un mismo lugar en la dirección del proyecto. Una razón importante para esto es el ritmo del cambio de la tecnología en nuestra industria. Entonces, digamos que después de unos años ese conocimiento técnico se vuelve obsoleto. Tecnologías, plataformas y demás cambian constantemente y uno no puede muchas veces seguir ese ritmo de esa evolución, sino que escala a otras posiciones donde pierde contacto con ese nivel de conocimiento técnico y el que uno tenía en su momento pues ya no aplica para lo mismo. Esta vida media de habilidades técnicas no tiene parangón en ningún otro tipo de industria, ingeniería como tal. Entonces incluso los técnicos tienen que reconocer que entrar a la gerencia significa que esas habilidades técnicas se van a marchitar rápidamente. Entonces esos ex desarrolladores necesitan reconocer que sus habilidades técnicas desaparecerán rápidamente y necesitan confiar y depender de los desarrolladores que las tienen más frescas que ellos. En el ejercicio de medir la productividad, en un proceso donde las personas que dicen cómo hacer el trabajo son distintas a las personas que realmente lo hacen, los líderes necesitan alguna manera de medir cuán eficaces son los que lo hacen en realidad. A pesar de los mejores esfuerzos, somos incapaces de medir las cosas más simples sobre el software como la productividad. Sin buenas medidas para estas cosas, cualquier clase de control externo pues va a estar condenado en el proceso. Cuando se mide el rendimiento, se deben conseguir todos los factores importantes bajo medida y cualquier cosa que se olvide tiene el resultado inevitable de que los hacedores alterarán lo que hacen para producir los mejores resultados medidos, incluso si eso claramente redujera la efectividad de lo que hacen, ¿vale? Este trastorno de la medida es el talón de Aquiles de la gestión basada en medidas. Los técnicos no pueden, por otro lado, hacer el proceso entero ellos solos. Entonces hay que hablar de un liderazgo del negocio. Los procesos adaptables necesitan un contacto muy íntimo con los expertos del negocio como tal. Los equipos ágiles no pueden existir con una comunicación ocasional. Necesitan un acceso continuo a los expertos del negocio en el proceso. Y este acceso no es algo que se maneja a nivel gerencial, es algo que está presente o que debe estar presente para cada desarrollador.
Esa naturaleza del desarrollo adaptable tiene como premisa que las cosas cambian rápidamente. Entonces se necesita un contacto constante para avisar de todos los cambios o de los cambios. Y no hay nada más frustrante para un desarrollador que ver que se desperdicia su trabajo duro. Así que es importante asegurar que hay pericia de negocios de buena calidad que está disponible al desarrollador y de calidad suficiente para que el desarrollador pueda confiar en ella. El proceso autoadaptable. Un proyecto que empieza usando un proceso adaptable no tendrá el mismo proceso un año después. Con el tiempo el equipo encontrará que funciona mejor para ellos y alterará el proceso de acuerdo a la medida o de acuerdo a las características del equipo. Esa autoadaptabilidad se da en las revisiones regulares del proceso. Normalmente al final de cada iteración, hacer una reunión corta y evaluar las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Y qué es lo que nos confunde? Así un proceso que empieza con problemas puede mejorar conforme el proyecto avanza. Una consecuencia de esta autoadaptabilidad es que nunca se debe esperar encontrar una metodología corporativa única. Aquí se van a generar cambios durante cada ejercicio del proceso. Cada equipo debe no simplemente escoger su propio proceso, debe también afinar efectivamente su proceso conforme avanza el proyecto. La responsabilidad profesional de los desarrolladores es adaptar el proceso a su tarea. Y aquí hay un choque fuerte en la industria porque siempre se espera adaptar o obtener desde el principio un grupo de tareas mágicas que nos resuelvan de alguna manera todos los proyectos frente a los que nos enfrentamos. Y eso no es común que se pueda hacer en este tipo de industria tan cambiante. Entonces, para cada proyecto, para cada cliente, para cada equipo de desarrollo, existe un contexto muy diferente que esto influye en el mismo ejercicio de cómo se desarrolla el proceso y cómo puede ir mejorando dentro de los diferentes proyectos o dentro de un proyecto de largo alcance. Entonces, el valor de las metodologías ágiles, ellos hablan de que valoran más al individuo y las iteraciones en el equipo de desarrollo más que a las mismas actividades y herramientas. Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación, eso implica minimalismo respecto al modelado y la documentación del sistema, la colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato y responder a los cambios más que seguir estrictamente una planificación. La prioridad principal es satisfacer al cliente dentro de este manifiesto mediante tempranas y continuas entregas del software que reporten un valor, es decir, que tengan significado real para el cliente, dar la bienvenida a los cambios, ¿cierto? Digamos que aquí se capturan estos cambios para que el cliente tenga una ventaja competitiva en el ejercicio y entregar frecuentemente software que funcione, o sea, puede ser desde un par de semanas hasta un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre una entrega y la siguiente. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto. Se piensa siempre en construir el proyecto en torno a individuos motivados, darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para poder conseguir dicho trabajo. Y ese diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro del equipo de desarrollo. El software que funciona es la medida principal del progreso dentro de este tipo de metodologías. Esos procesos o procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible, digamos que 40 horas. Los promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante y un ritmo constante de desarrollo. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad tanto del equipo como del proceso. La simplicidad debe ser o es esencial, no implementar más de lo acordado, no debe confundirse con relegar ese diseño y saltar a la codificación y al refactoring, simplemente tener un compromiso claro de cuánto es lo alcanzable y sobre eso es lo que se debe trabajar. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos. Entonces hay sinergia, hay un principio que apunta a la organización, un proceso de reclutamiento, objetivos, motivación, satisfacción con el trabajo, preservar los equipos de un proyecto a otro y esto permite que se generen estas características deseables. En intervalos regulares el equipo reflexiona respecto de cómo llegar a ser más efectivo y según esto ajusta su comportamiento cuantitativamente de acuerdo a lo que encuentre. Si comparamos las metodologías ágiles versus las no ágiles o las tradicionales,
Digamos que una metodología ágil se centra en pocos artefactos frente a la gran cantidad de artefactos que presenta una metodología tradicional. Pocos roles para las metodologías ágiles frente a una gran cantidad de roles en nuestras metodologías tradicionales. Aquí no existe en las metodologías ágiles ese contrato tradicional, ¿cierto? O es simplemente un contrato que permite gran flexibilidad en su manejo. Mientras que en las metodologías tradicionales el contrato es el centro de cualquier ejercicio del proceso. Dentro de las metodologías ágiles se parte de la premisa de que el cliente es parte del equipo de desarrollo, ¿cierto? Mientras que en las metodologías tradicionales hay una interacción entre cliente y equipo de desarrollo mediante reuniones, que no son con la frecuencia ideal para el mismo. Las metodologías ágiles prefieren trabajar con grupos pequeños, ¿cierto? Trabajan en un mismo sitio, mientras que las metodologías tradicionales se enfrentan por lo general a grandes grupos de trabajo. Digamos que en las metodologías ágiles hay un menos énfasis en la arquitectura, aunque no se descuida, mientras que en las tradicionales la arquitectura es esencial. Algunos ejemplos de metodologías ágiles: Stream Programming, Scrum, el Dynamic System Development Method o DSDM, o el Agile Unified Process, proceso ágil unificado, o el desarrollo adaptativo de software, o el método Agile, o Lean Software Development, o TDD, que son los tipos de desarrollo dirigido por test. Vale, muchas gracias.